Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos una vez más al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Gracias a las personas que se unen a esta hora, que nos brindan la oportunidad de poder ingresar a sus hogares y poder compartir conocimiento y con cada uno de ustedes relacionados a estos temas de coyuntura nacional, política, de salud y de ámbito nacional, internacional y demás. En ese sentido, como hemos desarrollado en los últimos meses que hemos venido trabajando con un sentido de explicar asuntos para que ustedes puedan entender un poco más sobre los temas que acontecen y los temas que tienen relevancia sobre el acontecer político en nuestro país, lo que pasa en el gobierno nacional y demás. Y hoy vamos a hablar de una noticia que está recién salida del horno, que vamos a aprovechar la coyuntura para explicar, para detallar, para brindarles la información pertinente a cada uno de ustedes de tal manera que puedan entender esta situación y este tema. Ayer el presidente Gustavo Petro anunció en el Consejo de Ministros que Colombia había sido desertificado por parte de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y por eso este programa le hemos llamado, y lo que estamos viendo, desertificación de Estados Unidos a Colombia, COCA, poder y soberanía. Y aquí vamos a tratar de explicar y vamos a desglosar en términos generales todo este tema, en qué consiste la desertificación y demás. Vamos a explicar también cuál es la situación actual sobre los cultivos ilícitos de coca aquí en Colombia. Vamos a explicar cuál es la situación mundial sobre el consumo y la demanda de la cocaína, cuáles son las implicaciones para Colombia en este asunto, qué tiene que ver todo esto, o sea, las conclusiones en términos generales, o sea, por qué, cuáles fueron las razones por las cuales Estados Unidos decide desertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y sobre todo aquí hay una pregunta transversal, y es si es la lucha contra el narcotráfico, contra los narcóticos, está funcionando. O sea, ¿qué es un problema de oferta o es un problema de demanda? Eso es importante. Bien, entonces vamos a empezar por el contexto de las cosas. ¿En qué consiste esta desertificación? Y vamos a explicar la desertificación, cómo es esta cuestión. Existen este tema y debo explicar que la certificación es una decisión que pertenece como un mecanismo unilateral del gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto? Bajo la ley de la asistencia exterior. Es decir, existe un programa, una ley en los Estados Unidos donde ellos financian países del exterior para luchar contra el narcotráfico, reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y demás, ¿cierto? Y existe una lista de los países productores o países con tráfico de este tipo de
de elementos que pueden estar llegando a los Estados Unidos. Y Colombia claramente es uno de los países productores de coca en el mundo. Por lo tanto, hace parte de esta lista. Entonces, los Estados Unidos en esa medida han establecido tres, por decirlo de alguna manera, lineamientos que anualmente, ojo, esto se hace anualmente se hace esta certificación, desertificación y demás. Y para el cierre de pues esta es la decisión. Entonces, lo primero es esto, que todos debemos entender. Esto es una decisión unilateral que toma el gobierno de Estados Unidos sobre esos países que son productores de coca. ¿Ok? Y esto es lo primero que hay que decir. Esto no es un tema de la Unión Europea, no es un tema de otros países, ni ningún organismo internacional. Es el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que mencionar. Lo segundo es que existen tres tipos de procesos en la certificación. Uno, la certificación. Dos, la desertificación o el waiver, que vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, estos países básicamente los pueden catalogar en cualquiera de estos tres. ¿Ok? Si lo certifican es después de un proceso de estudio, de análisis, de los esfuerzos, empeño que hace ese país por reducir la oferta de cocaína hacia los Estados Unidos, entonces lo certifican como un país que está cooperando, ¿ok? Que tiene una cooperación plena con los Estados Unidos en reducir las hojas de coca, en hacer una lucha contra el narcotráfico y demás. O sea, a ese tipo de países que hacen eso, entonces lo certifica. Estados Unidos dice, X país está llevando a cabo, X país es reconocido por su cooperación plena en el proceso de lucha contra el narcotráfico. Lo segundo es la desertificación. Es básicamente que el país es señalado por falta de cooperación. Básicamente, después de hacer un análisis, después de estudiar y demás, Estados Unidos decide, no, este país no está cooperando lo suficiente para reducir o para luchar contra el narcotráfico. Esa es la realidad. Entonces, eso. Y lo tercero, el waiver, viene siendo una desertificación, pero tiene una excepción otorgada por interés nacional de los Estados Unidos. Es una manera de advertencia. Yo te desertifico, pero de alguna manera no te dejo de financiar o de apoyar, porque hay un interés nacional por parte de los Estados Unidos hacia ese país de, oye, estás desertificado, pero te sigo financiando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con la certificación, obviamente, le da cierto rango a ese país de que está luchando contra el narcotráfico, y bajo esa ley de asistencia externa, entonces Estados Unidos sigue enviando dinero a ese país, ¿ok? Para la lucha contra el narcotráfico. Si lo desertifican, entonces Estados Unidos de alguna manera, voy a hablar de manera muy coloquial entre ustedes, corta el chorro y deja de enviar dinero, de financiar a ese país para la lucha contra el narcotráfico. Y en el caso del waiver está relacionado que, ciertamente desertifico, pero por existir un interés nacional, yo sigo financiando, sigo enviando dinero para que sigas luchando contra el narcotráfico. Entonces, esas son las tres modalidades que hay, que Estados Unidos de manera unilateral ha establecido como un mecanismo para estos países que son productores de hoja de coca. Entre eso está Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros países más. Pero bien, veamos entonces el panorama y vayamos a la siguiente diapositiva. Vayamos al panorama. ¿Qué está pasando aquí esencialmente? Entonces, ¿por qué Estados desertifica? ¿Cierto? O da a Colombia. Hay dos cuestiones importantes. Uno
hay una producción de cocaína, ¿cierto? Niveles de producción sin precedentes. Segundo, hay una preocupación de Estados Unidos donde consideran que hay un fracaso en el control de cultivos. Pero además de eso también establecen que hay una falta de liderazgo. Entonces, este aumento en las hectáreas de cultivos de coca está impactando la política estadounidense. Y aquí uno abre el gran debate, ¿no? Y uno tiene que entender, y a continuación lo veremos, cómo realmente se mueve este mercado de la coca, de la cocaína y demás. Y es importante aclarar a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan. La hoja de coca como tal no es mala, no es dañina, porque incluso tiene unos usos medicinales que pueden ser importantes. Lo que sí está mal, lo que sí perjudica la vida, hace parte del negocio del narcotráfico, es la cocaína, es decir, esa transformación de esa materia prima con todos los procesos químicos que tiene, los derivados y demás, y ya lo que venden, la pasta de coca. Esa pasta de coca, esa cocaína, que es la que consumen los drogadictos y demás, y todas las personas consumidoras asociadas a esto, eso es lo que realmente está mal. Entonces, debemos identificar realmente dónde está el problema, realmente dónde está la oportunidad de trabajo para así poder corregir. Y voy a darle algunas cifras. Por ejemplo, para finales del 2023, Colombia registró un récord histórico de 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, lo que representa un aumento del 9% si lo comparamos con el año 2022, que habían 230.000 hectáreas de hojas de coca. Entonces, esto es relacionado a la producción de cocaína, que está en niveles de producción sin precedentes. Estoy dando una cifra del 2023, pero hay quienes dicen que para el 2025 ya está por encima de las 300.000 hectáreas de hojas de coca. Entonces, ellos dicen, Estados Unidos está preocupado por este aumento y que claramente eso significa más tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero veamos a continuación entonces cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo en términos de consumo? Porque claro, aquí lo estamos hablando desde la oferta. Efectivamente, Colombia tiene muchas hectáreas de coca, ya lo acabamos de mencionar. Eso estamos hablando de parte de la oferta, pero en términos de la demanda, es decir, lo que las personas consumen. Por encima de todo, claro, se habla, no, el consumo global de la cocaína. Por supuesto que sí, consumo global de la cocaína. ¿Sabían ustedes que en el 2023 se estimaban que habían 25 millones de consumidores de cocaína en todo el mundo? En todo el mundo. Un incremento significativo eso. Desde los 17 millones de consumidores registrados desde el 2013. O sea, entonces una década, desde el 2013 a 2023, pasó de 17 millones de personas, de 17 millones de consumidores a 25 millones de consumidores. O sea, ese es el panorama y eso es lo que vemos. Pero lo que no se ve es lo que está abajo. Uno, nuevos mercados. Porque los grandes consumidores en el mundo, ojo, son los estadounidenses. Los grandes consumidores de cocaína en el mundo son los estadounidenses. ¿Qué pasa? Eso obviamente uno tiene que pensar la nueva estrategia para luchar contra el narcotráfico en el mundo. O nos seguimos centrando en la oferta o atacamos la demanda. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, hay una producción mundial. Entonces, países incluso como Argentina, Colombia, son productores, pero al mismo tiempo las cifras de consumo también han aumentado.
Porque han nacido nuevos mercados de países emergentes. Ya la cocaína está llegando al continente africano, por ejemplo, a Asia está llegando. Entonces, estos nuevos mercados emergentes son preocupación de los Estados Unidos. Está llegando a Asia, está llegando a Norteamérica y Europa en general. Entonces, ya vimos el panorama de lo que es la situación en Colombia en términos de hoja de coca, que está por encima de los 300.000 hectáreas, pero también la cantidad de consumidores que hay en el mundo y los principales países que consumen cocaína: Estados Unidos, Europa, y hay nuevos mercados emergentes hacia África y Asia. Entonces, obviamente hay una preocupación mundial sobre este tema y podríamos decir, a la luz de los datos, que la lucha a la actualidad no ha funcionado y que hay que redireccionarlo. Bien, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y esto apenas se está colocando bueno. Quédense y en minutos regresamos y seguiremos analizando lo que pasa en Colombia y el mundo sobre este mercado. Ya nos vemos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Gracias a quienes se han mantenido y tienen ese deseo de seguir aprendiendo y demás. Bien, y también a los que están apenas vinculándose, estamos hablando sobre la desertificación de los Estados Unidos hacia Colombia en esta lucha contra el narcotráfico. Estábamos explicando en qué consiste esa desertificación, cómo se lleva a cabo, cuáles son los parámetros que tiene en cuenta Estados Unidos, cuáles son las preocupaciones que hay alrededor de eso. Pero listo, pero bien, entonces la gran pregunta: ¿cuáles fueron las motivaciones o las razones por las cuales Estados Unidos decide desertificar a Colombia? Hay muchas razones y vamos a centrarnos en 4 razones principales. Y hemos preparado una gráfica para que ustedes puedan comprender un poco más. Entonces, el centro de todo esto, que es lo que más hace fuerza el gobierno de los Estados Unidos, es la complacencia hacia los narcotraficantes.
sobre todo porque ellos consideran que ha sido un fracaso la paz total. Este programa, esta propuesta del gobierno nacional de poder lograr con los grupos armados una paz ha fracasado. Y ellos dicen que de alguna manera esto ha sido una razón, un motivo para que haya una complacencia, que en vez de darle mano dura, se ha dialogado, y esto lo que ha sido es incrementar y demás. Sobre todo porque actores como el ELN, la Segunda Marquetalia y demás, siguen ensanchándose en sus labores criminales. Entonces, hay varias razones. Esa es la principal, ¿cierto? La complacencia. Hay una percepción de complacencia hacia los narcotraficantes, producto de esta paz total, y consideran que no hay un liderazgo en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, lo primero, crecimiento de cultivos. Entonces, crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, más de 300.000 hectáreas de coca en Colombia y demás. Eso es una de las razones por las cuales ellos dicen Colombia no está cooperando por la lucha contra el narcotráfico. Ese es el mensaje que transmiten el gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno nacional. Segundo, es que se ha dejado de implementar la reducción de la erradicación forzosa. Es decir, básicamente a través de una avioneta usando el glifosato, el famoso glifosato y demás, de también que la fuerza pública llegaba al lugar y arrancaban y las hojas de coca. Esa estrategia básicamente ya no está siendo implementada. Ahora buscan más bien es una erradicación voluntaria, es decir, esos campesinos o personas que tienen hojas de coca, lo que se busca es que erradiquen, que ellos mismos dejen de plantar hectáreas de coca y los cambien por cacao, o los cambien por papa, o los cambien por otro tipo de elementos que les puedan ayudar y demás. Pero ahí hay una gran desventaja, porque es que el mercado de la coca prácticamente para ellos es algo seguro. En cambio, en este nuevo mercado de transitar hacia otro tipo de productos y demás, genera incertidumbre. En ese sentido, es muy complicado, porque es que ya básicamente el que tiene hoja de coca tiene el comprador. Ese son el de los grandes retos. Entonces, ¿qué pasa? No se ha combinado entre una erradicación forzosa y una erradicación voluntaria, que sería lo ideal. Que las personas puedan transitar desde la hoja de coca hacia otros productos. Y también que la fuerza pública pueda establecer orden y poder erradicar las hojas de coca. Y también, y al final de todo, es que hay unos incumplimientos de metas. Se han pactado unas metas en términos de reducción de hectáreas de cultivos de hoja de coca, pero no han sido cumplidas. Entonces, al final de todo esto, el gobierno de los Estados Unidos revisa y dice, no, hay crecimiento exponencial, la estrategia de reducción de erradicación forzosa no está siendo implementada, el gobierno no está cumpliendo con las metas, lo desertificamos. Hay un liderazgo complaciente con estos criminales, por tal motivo lo desertificamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya eso es sujeto de otro debate, de otra conversación y demás. Y entonces vayamos y revisemos cuáles son las implicaciones de esto para Colombia. ¿Cuáles son las implicaciones? Esto no solamente es un documento o demás, sino cómo esto va a impactar las relaciones bilaterales que entre los Estados Unidos y Colombia. ¿Qué va a pasar en el sentido económico, político, en la lucha contra el narcotráfico? Entonces, vamos a ver cuáles son esas implicaciones
a manera de también de conclusión, para que podamos comprender todos cómo esto o nos afecta o nos beneficia, qué tiene que hacer el gobierno nacional sobre esto, qué podemos hacer para volver a ser certificados y demás. La gran pregunta y la lucha, y vayamos porfa a la siguiente diapositiva para que podamos comprender. Entonces, hay un impacto muy claro en la desertificación. Uno, en temas de cooperación militar. Hay posibilidades de que haya una reducción en esto, una posible reducción en la cooperación militar. Claramente, si no me cumple, yo pues tampoco te cumplo. El tema de la confianza inversionista se puede ver afectada, riesgos de pérdida de confianza y acceso a créditos, por ejemplo. Pueden seguir vendiendo a Colombia como un país inseguro, como un país violento, por lo tanto eso va a dañar nuestra reputación. Nos pueden estar asociando como un país problemático y demás. Entonces, estas son las implicaciones. Obviamente esto es una implicación política de por medio, y es que las relaciones entre ambos presidente de los Estados Unidos y presidente de Colombia no son las mejores. Ya ustedes conocen la cantidad de discusiones que han tenido ambos presidentes y demás. Creo que no debe afectar la relación de Estados que hay. Sin embargo, es importante que esto va a traer una afectación militar, política, económica y de imagen, ¿no? Sin embargo, creo que por el bien de Colombia es importante que se haga un nuevo enfoque sobre la lucha contra el narcotráfico, y dos, que este gobierno pueda reducir esas hectáreas de cultivos de hoja de coca y enfrentar con contundencia esas bandas criminales que usan el narcotráfico como fuente de financiación para sus operaciones militares, para sus operaciones criminales que se llevan muchas vidas en Colombia y el mundo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a cada uno de ustedes por permanecer, por acompañarnos cada martes y ver la repetición los días jueves. Gracias a todo el equipo técnico, al Canal 12 por permitirnos compartir con cada uno de ustedes, y con Dios por esta gran oportunidad. Nos vemos en una próxima misión. Dios los bendiga. Chao, chao.